Buenas tardes, bienvenidos a la gala del baloncesto asturiano que vamos a celebrar la entrega de premios para las personas destacadas durante toda esta temporada. Hay un breve retraso por falta de determinadas personalidades que no han llegado todavía y por eso en breves minutos arrancará todo. ¿Vale? Enseguida estamos con ustedes repasando todo. Hasta ahora. Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo con el discurso del presidente Alberto Cuervo. Autoridades, galardonados, compañeros de la prensa, patrocinadores. ¿Se oye bien? Sí. Queridos miembros de la Junta Directiva, compañeros de la Federación, familia del baloncesto asturiano, es un honor para mí presidir por primera vez nuestra gala. Vaya desde aquí mi agradecimiento por contar con nuestra presencia y por hacer que esta gala récord de asistencia. Después de haber pasado por el desierto deportivo en el que la pandemia nos situó y una vez completada la temporada en condiciones de normalidad, era un objetivo obligado para nosotros la recuperación y celebración de esta gala. Este encuentro nos sirve no solo para reconocer a aquellos deportistas que han destacado en su trayectoria deportiva, sino que también nos gustaría que fuese una convivencia entre todos. Convivencia entre todos y cada uno de los estamentos que formamos nuestro deporte, estamentos imprescindibles para el desarrollo del mismo y para los que pido desde aquí máximo respeto a su trabajo, aunque como en cualquier ámbito de la vida, no compartamos siempre las mismas opiniones. Entiendo que esta convivencia y respeto son fundamentales y que es solo nuestra la responsabilidad de darle esa estabilidad que en ciertas ocasiones se tambalea. En definitiva, estamos aquí para celebrar entre todos el trabajo, el éxito y el fracaso que el deporte nos brinda. El éxito es de todos y cada uno de vosotros y vosotras y entiendo que no debe de verse interpretado exclusivamente como una consecución de títulos colectivos o individuales, ya que representa mucho más. El trabajo y dedicación de cada uno, desde el rol que os toca desempeñar, habéis desarrollado, ha puesto nuestro baloncesto entre los puestos más altos a nivel nacional. Todo esto sin olvidar los valores fundamentales por los que nos debemos de guiar, como son la educación, la convivencia y el esfuerzo. Es nuestro objetivo y obligación promocionar y difundir el baloncesto en todos los ámbitos y sectores de nuestra sociedad, así como facilitar la práctica y los valores del mismo a todos aquellos colectivos que, por desgracia, no disponen de las condiciones necesarias. A día de hoy contamos con un aumento de licencias totales respecto a la época de prepandemia y con nuevas competiciones adaptadas a todos los colectivos y necesidades. Dentro de las competiciones adaptadas hago mención especial a la actual Liga Equal orientada a colectivos con distintas capacidades.
Somos, por otra parte, una de las 3 federaciones autonómicas que más actividad tiene en cuanto a la promoción de la nueva modalidad oficial 3x3, que está dando sus primeros frutos, ya que esta misma semana la Federación Española de Baloncesto ha hecho público nuestros 2 primeros jugadores convocados para la selección 3x3 U15, como son Cecilia Fanjul y Jorge Pérez. Somos una federación que, gracias al trabajo de todos y todas vosotros, estamos en los más altos niveles de repercusión social y deportiva. Sirva de ejemplo la mejor federación deportiva del Principado de Asturias en la Gala del Deporte Asturiano en la edición anterior. Por otra parte, también hemos obtenido el premio Conciliación, concedido por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Esperemos que próximamente nos incluyan la palabra deporte en las siglas. En los llamados premios Jugamos por la Igualdad, no al machismo. Premio que no hace más que reconocer el compromiso por la igualdad en nuestro deporte. Aunque creo que es de justicia dejar constancia que para nosotros es un recorrido que se inició ya hace muchos años y que, gracias a nuestros valores y nuestra forma de ver el deporte, ha dado sus frutos, aunque nos queda un camino por recorrer juntos, ya que nuestra implicación en el tema de la igualdad es total y prioritaria. Nos encontramos en un punto donde toca tomar decisiones importantes, ya que los que ya me conocéis sabéis que no soy una persona que se conforme y toca nuevos retos y horizontes, y eso implica ser conscientes de cambios y necesidades, siendo el más importante de los objetivos a medio plazo el llegar a profesionalizar nuestra federación. Veo necesaria nuestra profesionalización, ya que aunque hasta hace poco tiempo podía parecer algo tabú e inalcanzable, entiendo que debemos planteárnoslo de manera seria y responsable, como algo necesario, tanto por la numerosa actividad que desarrollamos como por la repercusión si queremos que nuestro baloncesto siga progresando. Como decía anteriormente, al continuo crecimiento de licencias se nos unen los éxitos deportivos tanto a nivel nacional como internacional, y tanto individuales como colectivos, así como la repercusión social siendo espejo de otras federaciones autonómicas, tanto de baloncesto como de otros deportes dentro de nuestra comunidad. Es justo destacar el 3er puesto y medalla de bronce de nuestra selección cadete femenina en el anterior Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, siendo el mejor resultado de una de nuestras selecciones en la historia de nuestra federación. De forma individual nos acompaña hoy Jorge Lorenzo, actual campeón del mundo y europeo con nuestra selección nacional absoluta, pieza fundamental a las órdenes de Sergio Escariolo. También nos acompaña Joaquín Prado, igualmente a las órdenes de Escariolo en las ventanas de clasificación para el Mundial 2023 y siendo el seleccionador nacional U20 masculino y actual medalla de oro en el anterior europeo. Destacar y reconocer por mi parte el trabajo colectivo de todos aquellos clubes, gracias al cual nos garantiza una cada vez mayor base de la pirámide en cuanto a jugadores y entrenadores jóvenes. Me gustaría hacer una mención especial a la categoría Baby Basket, categoría estrella que va en aumento significativamente el número de integrantes en el inicio de la formación de jugadores y entrenadores, y de la que hemos recogido los frutos con el paso de los años gracias al trabajo desarrollado desde los inicios. Dentro del apartado de los clubes, hoy es un día especial para 4 de ellos que, con su trabajo diario y a lo largo de muchas temporadas, son clubes crecientes de manera exponencial, y no podríamos dejar pasar la oportunidad de reconocerles en una temporada 2021-2022. Me refiero a la celebración de aniversarios importantes en su historia, como los 25 años del Club Marchica de Luarca, los 25 del Club Baloncesto Navia, los 25 del Club Baloncesto Fodeva y los ya 90 años de la Atlética Vilesina. Agradecer el trabajo a todos los entrenadores en la difícil tarea de educar, formar, transmitir los valores de baloncesto e inculcar la pasión por este deporte. Labor que, sin duda alguna, siempre desarrollan nuestros entrenadores reconocidos aquí: Pablo, Armando Álvarez, Carlos Esteban, Manuel Álvarez y José Labra. Gracias también a jugadores y jugadoras que forman nuestro baloncesto, afortunadamente cada día más. Sus valores, esfuerzo, dedicación, sacrificio y deportividad son el ejemplo de los más jóvenes. Sobrado de dichos valores está nuestro galardonado Nicasio García, alias Nica, jugador ejemplo durante muchísimos años que decide retirarse de la competición federada, competición que sin duda se quedará huérfana de clase y categoría. Persona a la que tengo el enorme placer de conocer desde hace muchos años y en la que deberíamos reflejarnos todos y cada uno de nosotros. En el apartado de jugadores, esta federación tiene una deuda pendiente con el jugador asturiano que más alto voló, además en el sentido literal de la palabra, y que solo la desgracia de las lesiones le impidió llegar a cotas inimaginables por un jugador de nuestra tierra. Trabajador incansable, ejemplo de sacrificio y superación a lo largo de todos los obstáculos de su carrera. Ahora, en una nueva andadura, podremos, a buen seguro, seguir disfrutando de él dentro de nuestro deporte. Como es lógico, hablamos de Saúl Blanco. Igualmente, los logros de Samuel Franco, Alonso Grela, Andy Huelves, María García, Gabriela Fuentes o Diego Torre, por ser convocados por selecciones nacionales de categorías inferiores. Inés Noguero por la medalla de plata en el Europeo U18 femenino. Lucía Martínez por la medalla de plata en el Europeo U16 femenino. E Illana Martín por la medalla de plata en el Europeo U16 femenino, además
de la medalla de plata en el Campeonato del Mundo U17 femenino, siendo miembro del quinteto ideal en el Mundial U17, además de mejor jugadora del europeo. Logros como los de los entrenadores antes mencionados, Jorge Lorenzo, Joaquín Prado, Alfredo Herrera, Sila Labra o Juanfran, al formar parte de diferentes selecciones nacionales, sin olvidarnos de Emilio García, que viene formando parte de los servicios médicos de la Federación Española. Todos ellos hacen que cada temporada tengamos más y mejor representación dentro y fuera de nuestras fronteras. No nos podemos olvidar de aquellas personas que en algún momento lucharon casi de manera individual y sin ayuda alguna a que el baloncesto en su localidad tuviera un hueco y que a lo largo de su trayectoria compaginaran labores de jugador, entrenador e incluso presidente o fundador, como es el caso de Jesús García Vázquez, me vais a permitir que le llame Chus el de Noreña. Reconocimiento al estamento de árbitros y oficiales de mesa, este año representados por Romina Marchano y Antonio Mera, como mejor árbitra y oficial de mesa respectivamente. Estamento con la difícil y me atrevo a ir más allá, casi imposible tarea de contentar a todos. Y aprovecho desde aquí para pedir el apoyo y comprensión para un colectivo que os garantizo que intenta trabajar de forma incansable para mejorar día a día, aunque su trabajo no sea tan visible. No pido que se compartan sus decisiones en cada momento, pero sí máximo respeto a su labor, respeto que siempre ha de ser recíproco. Aprovecho, Ian, se puede decir, ¿no? Vale. Aprovecho para anunciaros públicamente que el director técnico de nuestro comité de árbitros, Ian González, aquí presente, y actual árbitro ACB, será próximamente primer árbitro asturiano internacional en dirigir partidos FIBA, noticia que, como comprenderéis, personalmente me hace especial ilusión. También debemos tener espacio reservado para aquellos que rompen barreras con su actitud, compromiso, capacidad de gestión y sacrificio, y que luchan por la justicia social y deportiva. Es un buen momento para reconocer a todo un expresidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, además de ex vicepresidente del Comité Paralímpico Español, como es nuestro amigo José Alberto Álvarez. Para ir acabando, es justo reconocer a todos aquellos padres y familiares que emplean gran parte de su tiempo en acompañar a sus hijos e hijas, tanto de jugadores o jugadoras, como de entrenadores o entrenadoras, o de árbitros, árbitras y oficiales de mesa, inculcándoles el valor del respeto tanto por el rival como por los propios compañeros. Padres que desde aquí pido que hagan extensible dicha actitud y comportamiento al resto, condenando cualquier intento de violencia, tanto verbal como física, así como cualquier comportamiento antideportivo. Sin duda, es una tarea para la que necesitamos la ayuda de toda la familia que forma parte del baloncesto. Bueno, si me pasa, y del deporte asturiano, ya que únicamente desde las instituciones, los responsables federativos, no será suficiente. No quiero olvidarme de mi reconocimiento tanto al Oviedo Baloncesto por su permanencia una temporada más en la categoría Leporo y darles mi enhorabuena por su éxito en la complicadísima tarea de conseguir reunir todos los requisitos económicos para consolidar dicha permanencia. También mi reconocimiento al Real Grupo Cultura Covadonga por su ascenso a Liga de Mar. Agradecer la presencia de los medios de comunicación, no solo a los que nos acompañan aquí, sino a todos aquellos que nos ayudan a difundir el baloncesto a lo largo de toda la temporada. No quiero concluir sin dar las gracias a los miembros que componen los diferentes comités deportivos, técnicos y arbitrales, y en particular a Alfredo Riera y a Nacho Ciudad, así como a nuestro jefe de prensa, Alfonso Alonso, nuestro responsable de escuelas, Diego Picardo, encargado de que el baloncesto llegue a lugares donde no había ni canastas, y, cómo no, mis compañeros de administración de la Federación por su esfuerzo y dedicación sin escatimar horas de trabajo. Agus, Patri, Alberto, gracias. Como de bien nacido es ser agradecido, no tenía pensado olvidarme de esas entidades que, sin hacer ruido, están detrás de todos nosotros y no son protagonistas, en la mayoría de las ocasiones de manera injusta. Es por ello que quiero hacerlo aquí de manera pública. Mil gracias por la ayuda a todos los patrocinadores y seguimos trabajando juntos. Hace unas semanas, Juanjo Cachero, anterior presidente y compañero durante 10 años, nos comunicó su decisión de abandonar la Federación Asturiana. Y quiero aprovechar este momento para desearle lo mejor, ya que estaré eternamente agradecido por todo lo que nos ha enseñado y todo lo que ha aportado a nuestro baloncesto. Agradecimiento máximo a mis queridos compañeros de Junta Directiva, Isabel González, Carlos Torillo, Gonzalo del Castro y Lito Rodríguez. Gracias de verdad por vuestro trabajo incansable, gracias al cual estoy disfrutando como nunca de mi pasión, que es el baloncesto. En esta federación, todos y cada uno de nosotros trabajamos para, desde nuestra humilde aportación, podamos mejorar día a día y dotar a nuestro deporte de todos los medios posibles para su crecimiento. En definitiva, somos una familia donde el trabajo en equipo es fundamental. Luchamos por objetivos comunes y no hay lugar para egos personales o faltas de diálogo que, en cualquier caso, jamás ayudarían a la consecución de los objetivos para los que tenemos la responsabilidad de trabajar. Quiero agradecer de manera personal la presencia de las autoridades en apoyo del baloncesto, a pesar de lo apretada de sus agendas.
Como muestra de ello, me vais a permitir que os nombre y os haga partícipe de la entrega de galardones que va a tener lugar a continuación. Disculpadme si el protocolo de nombramiento no es el correcto. Aida Nuño, directora general de Deportes del Principado de Asturias; Vanessa Lanza, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Navia; Nuria del Miro, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Avilés; Mariana García, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Gozón; Jorge Suárez, que no nos puede acompañar, en su lugar está Alba Escandón, también concejala del Ayuntamiento de Gozón; Francisco Javier García, concejal de Recursos Humanos y Empleo del Ayuntamiento de Mieres; Jesús Fernández, adjunto a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valdés; Teresa Rodríguez, directora de Programas Deportivos del Patronato Municipal Deportivo de Gijón; Luzma Gutiérrez, responsable de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Parres; y con nosotros está también Jesús Antonio Fernández, presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Y me falta por nombrar, aunque es una persona que nunca quiere protagonismo, pero le agradezco la asistencia, a Manuel Solís, gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés. Quiero aprovechar también la ocasión para lanzar una reivindicación y solicitar a todas las instituciones más ayuda para nuestro deporte. No me voy a extender más, espero de corazón que compartamos momentos emotivos hoy y que disfrutemos de esta gala. Pido disculpas de antemano por si algo no sale como esperado, os aseguro que hemos puesto todo nuestro empeño en este día y quiero aprovechar para desearos unas felices fiestas en estos días en compañía de vuestros seres queridos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Jorge Arrojosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, y en una noche tan especial para el baloncesto asturiano y para la Federación Asturiana de Baloncesto quiero mandaros un mensaje de cariño, de agradecimiento por el trabajo, por el esfuerzo para hacer más grande y mejor nuestro deporte en nuestra comunidad. Aprovecho también, por supuesto, para desearos unas muy felices fiestas e invitaros a seguir trabajando como lo habéis hecho este año 2022 en el próximo año 2023, un año súper especial para el baloncesto español, para la Federación del Baloncesto, como será el año de nuestro centenario. Agradecer a su presidente Alberto todo su trabajo, toda su colaboración y, como siempre, su esfuerzo para hacer mejor el baloncesto. Un abrazo a todos y paséis una muy feliz noche. Y ahora, antes de la entrega de galardones, cedo la palabra a la directora general de Deportes, Aida Nuño, y te agradezco el que estés con nosotros. Muy brevemente, representantes municipales, representantes de distintos clubs. ¿Me lo dejaste trucado? Sobre todo deportistas, jugadores y jugadoras. Es siempre una alegría, la verdad, estar rodeada de la gente del deporte, en este caso de la gente del baloncesto, ver tantas caras conocidas y más en una ocasión como esta, ¿no? En una noche de celebración, recuperando una gala que tuvo que cancelarse durante dos ediciones. Estos años de pandemia nos pierden un poco a todos. Una gala en la que se reconocen triunfos deportivos, se reconocen trayectorias de deportistas, de técnicos, de árbitros, de directivas. También el baloncesto en Asturias goza de buena salud. Tenemos equipos que sois referentes para el deporte en Asturias, equipos masculinos y también equipos femeninos con gran trayectoria, pero sobre todo tenemos clubs que trabajáis con la base, que trabajáis con mucha pasión, que no escatimáis esfuerzos, que sé que muchas veces necesitáis más recursos y lo suplís con trabajo incansable, ¿no? Lo suplís con trabajo que no se puede pagar. Sé que muchas veces necesitáis más ayuda, pero bueno, sabéis también que os tiendo la mano siempre, que la dirección general, que yo personalmente os tiendo la mano, que intentamos siempre estar cerca, escuchar también a la federación. Tenéis un presidente, y lo habéis visto ahora, y lo llevo viviendo también estos meses, y una directiva que no van a escatimar esfuerzos por conseguir más recursos, que al final buscando siempre una mejor salud para el baloncesto en Asturias. Pero bueno, como digo, os tiendo la mano a todos, a deportistas, a clubes, a equipos, a federación. Pero bueno, sois gente del baloncesto y sabéis que solo se ganan los partidos si trabajamos y si competimos en equipo. Así que nada, vamos a empezar con la entrega de premios, que veo que hay muchos acumulados además también de estos años y a disfrutar. Desear muchísima suerte en 2023. Ojalá podamos celebrar ascensos de categoría y que el año que viene estemos aquí premiando a muchos deportistas, premiando a clubs y premiando trayectorias deportivas.
Muchas gracias por contar conmigo también para hoy. Bueno, pues vamos a proceder con la entrega de los galardones de la finalizada temporada 21-22, comenzando por los equipos vencedores en cada categoría. A continuación citaremos a los mejores deportistas y finalizaremos con las menciones especiales y de honor que concede esta federación. Si os parece, como son muchas las personas que van a recoger y entregar galardones, permanecéis sentados y voy nombrando quienes hacen la entrega y quienes recogen el premio, y una vez recogido, pues vuelven a sentar. Comenzamos con equipos campeones. Equipo campeón, Copa Benjamín Femenina, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge el galardón Gabriela Fuentes y hace la entrega a Carlos Torino. Equipo campeón, Copa Benjamín masculino, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge el galardón Pelayo Barrio y entrega a Enrique Rodríguez. Equipo campeón, Copa Levín Femenina. Campeón, Grupo Cultura Covadonga. Recoge el galardón Gabriela Fuentes, hace entrega a Luzma Gutiérrez. Equipo campeón, Copa Levín masculino, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge el galardón Pelayo Barrio y entrega Isabel González. Equipo campeón Benjamín Femenino, Colegio La Ballina La Canal. Recoge el galardón Iris del Amo y entrega Mariana García. Equipo campeón Benjamín masculino, Colegio San Fernando. Recoge el premio
Fernando Tamargo y entrega Nuria del Miro. Equipo campeón alevín femenino, Colegio Gesta Dominicas Baudilio. Recoge el galardón Albano Fernández del Castillo y entrega Gonzalo del Castro. Equipo campeón alevín masculino, Colegio San Fernando. Recoge Fernando Tamargo y entrega Nuria del Miro. Equipo campeón infantil femenino, CB Navia. Recoge el galardón Borja Fernández Acero y entrega Vanessa Lanza. Equipo campeón infantil masculino, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge el galardón Pelayo Barrio y entrega Lito Rodríguez. Equipo campeón cadete femenino, Unicaja Banco Oviedo Baloncesto CAU. Recoge el galardón María Movilla y entrega Carlos Torío.
Equipo campeón cadete masculino, Colegio Ecol. Recoge el galardón Adrián Fernández y entrega Gonzalo del Castro. Equipo campeón junior femenino, Ersip Adva Sanfer. Recoge el galardón María José Ondina y entrega a Aida Nuño. Equipo campeón junior masculino, Colegio San Fernando. Recoge Fernando Tamargo y entrega a Isabel González. Equipo campeón, Primera División Femenina Autonómica, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge el galardón Lucía Cavia y entrega a Alberto Cuervo. Equipo campeón, Primera División Masculina Autonómica, Real Grupo de Cultura Covadonga B de Gijón. Recoge Emilio Pérez y entrega Luzma Gutiérrez. Equipo campeón, Primera División Nacional Masculina, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge Alejandro Rionda y entrega a Lito Rodríguez.
Equipo campeón Liga de Madres, Real Grupo de Cultura Covadonga. Recoge Alejandro Rionda y entrega a Teresa Rodríguez. Aquí escondida después. Equipo campeón Liga de Padres, CB Larbellal. Recoge José Luis Prada y entrega a Teresa Rodríguez. Bueno, pues pasamos al apartado de mejores deportistas de cada categoría. Mejor jugadora Benjamín femenino, Iris del Amo Amado, del Villa del Banco. Entrega Mariana García. Mejor jugador Benjamín masculino, Jesús García Navarro, Colegio San Fernando. Entrega Isabel González. Mejor jugadora alevín femenino, Gabriela Fuentes Santana, del Grupo Cultura Covadonga. Entrega Alberto Cuervo. Mejor jugador alevín masculino, Diego Torres Romero, Colegio San Fernando. Entrega Gonzalo del Castro.
infantil femenino, María García Rodríguez, de Benavia. Entrega Alberto Cuervo. Mejor jugador infantil masculino, Pelayo Barrio García de Leani, Grupo Cultura Covarrubias. Gonzalo del Castro. Mejor jugadora cadete femenino, Paula Montalbán López, Oviedo Club Baloncesto. Entrega a Aida Núñez. Mejor jugador cadete masculino, Alonso Grela Rojas, Colegio Ecole. Entrega Francisco Javier García. Mejor jugadora junior femenino, Ángela Engonga Fernández, de Adva. Entrega Isabel González. Mejor jugador junior masculino, Adam Potesta González, Colegio San Fernando. Entrega Nuria del Muro.
Mejor jugadora senior femenino, Lucía Cavia Esteban, del Grupo Deportivo Covalente. Entrega a Elena Miguel. ¿No se oye? Mejor jugador senior masculino, Jesús Casado Urbaneja, Valero Arena APS, entrega Alberto Cuervo. Pasamos ahora a la categoría de mejores entrenadores y entrenadoras. No sé si se me oye bien, porque parece que... ¿Mejor así? ¿Un poco mejor? Vale. En la elección de mejor entrenadora de categoría femenina ha resultado premiada Paula Vergel Gómez, campeona cadete femenino. Entrega Alfredo Riera. Mejor entrenador categoría masculino, Armando Álvarez Tuero, campeón infantil masculino de primera y primera autonómica masculina. Entrega Alberto Tuero. Dentro de esta categoría hemos querido reconocer la labor desempeñada por nuestros seleccionadores. Carlos Esteban Díaz García, seleccionador cadete femenino, por la consecución del mayor éxito deportivo de nuestras selecciones autonómicas, como es el tercer puesto y medalla de bronce en categoría especial en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Entrega Alfredo Riera. Manuel González González, seleccionador cadete masculino, por lograr el ascenso como campeón de categoría preferente al grupo especial en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Entrega Alberto Cuervo. Seila Labra García, seleccionadora alevín femenino,
por lograr la permanencia en el grupo especial en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Entrega a Aida Nuño. Pasamos ahora a la categoría arbitral. Mejor árbitra de la temporada 2021-2022, Romina Marciano Uceli. Entrega Nacho Ciudad. Mejor oficial de mesa, Antonio Mera Fernández. Entrega Nacho Ciudad. Como colofón a este acto, la Federación de Baloncesto desea conceder una distinción especial a determinadas entidades y personas que por sus méritos creemos que se han hecho acreedoras de ellas. Son los siguientes. Mención especial a Jesús García Vázquez por su trayectoria deportiva. Sus inicios en el baloncesto fueron en la calle, ya que en aquellos años en Noreña no había posibilidad de practicar otro tipo de deporte. En 1998 inició la práctica como federado, con la creación del Club Baloncesto Noreña, del que es fundador y del que también es jugador hasta el día de hoy, con 3 ascensos a Liga Nacional y 2 campeonatos de Primera División. Pero lo que considera su mejor logro es conseguir que hoy exista para muchos jóvenes la posibilidad que él no tuvo, poder practicar baloncesto en Noreña. Entrega Isabel González. Mención especial a José Alberto Álvarez García por su trayectoria deportiva. José Alberto ha sido presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias desde su constitución en el año 94 hasta el año 2011, momento en que pasa a presidir la Federación Española, cargo que renovó en los años 2014 y 2018, siendo además vicepresidente del Comité Paralímpico Español. En 2022 decide apartarse del ámbito deportivo a nivel nacional y tener de nuevo implicación en el Principado de Asturias, donde preside el comité organizador del SEI Adaptado y lleva el área de deporte inclusivo y proyectos de FEDEMA. En el plano deportivo y vinculado al baloncesto en silla de ruedas, fue impulsor de este deporte en Asturias, habiendo sido jugador durante 15 temporadas. Como presidente de la Federación Española, las selecciones nacionales han alcanzado en la última década los mayores éxitos deportivos de su historia. Hace la entrega Jesús Antonio Fernández.
Con el deseo de que sigan cosechando éxitos y representando de manera tan extraordinaria al baloncesto asturiano dentro y fuera de nuestras fronteras, queremos hacer mención especial a todos aquellos deportistas que fueron convocados por selecciones nacionales de categorías inferiores. Por su convocatoria con la selección U18, mención especial a Samuel Franco García. Hace entrega Lito Rodríguez. Por lograr la medalla de plata en el Europeo U18 femenino, mención especial a Inés Noguero Outeiral. Recoge el premio su padre, Pablo Noguero, y entrega a Gonzalo del Castro. Primero de todo, quería decir que me hubiera encantado haber podido estar ahí con vosotros celebrando esta noche, pero aquí los americanos son un poco raritos y creo que la palabra vacaciones no la entienden. Así que la temporada justo empieza ahora y por tema de vuelos pues no puedo viajar, así que este año me va a tocar disfrutar de esto desde la distancia. Quería agradecer a la Federación por este reconocimiento, porque al final pues llevo años estando fuera y jugando fuera y me he sentido pues siempre apoyada y me han seguido en todos los pasos que he hecho en mi carrera deportiva. Y al final fueron ellos los que apostaron por mí cuando era una niña que simplemente jugaba al baloncesto y pues no sabía que podía llegar a algo más. Quería también felicitar a todos los premiados y premiadas porque sé el trabajo y el esfuerzo que conlleva estar en lo más alto. Y quería hacer una mención especial a Llama porque llevo pues, estos últimos años he compartido experiencias de equipo con ella y sé que estará conmigo cuando digo que cuanto más lejos estamos de casa, más estudiados nos sentimos. Así que nada, deseo una feliz Navidad, que disfrutéis de la velada, que disfrutéis de la comida, porque os digo que como en Asturias no se come en ningún sitio, y os mando un súper abrazo. ¡Pus Asturias! Por lograr la medalla de plata en el Europeo U16 femenino y en el Campeonato del Mundo U17 femenino. Mención especial a Illana Martín Carrión. Entrega Alfredo Riera. La medalla de plata en el Europeo U16 femenino, mención especial a Lucía Martínez López. Entrega Isabel González.
Por su convocatoria con la selección U16 masculina, mención especial a Alonso Orela Rojas. Entrega Francisco Javier García. Por su convocatoria con la selección U15 masculina, mención especial a Andy Huelves García. Entrega Carlos Toribio. Por su convocatoria con la selección U14 femenina, mención especial a María García Rodríguez. Entrega Alberto Cuello. Por su convocatoria con la selección U12 femenina, mención especial a Gabriela Fuentes. Hace entrega a Lito Rodríguez. Por su convocatoria con la selección U12 masculina, mención especial a Diego Torres Romero. Entrega Carlos Torres. Después de muchas dificultades a la hora de preparar el campeonato, no solo por el cambio de fechas, sino también por los compromisos deportivos de nuestras jugadoras que están fuera de Asturias, esta mención tiene aún más valor. Es además el mayor éxito logrado a nivel nacional por una selección autonómica asturiana, consiguiendo el tercer puesto y medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la temporada 21-22. Mención especial a la selección cadete femenina. Va a entregar los diplomas a Alfredo Riera.
Alfredo, ven para acá. Lucía Cavia Esteban. Alejandro Martínez Menéndez. Carlos Esteban Díaz García. Covadonga Pérez Yepes. Ana Fernández Pérez. María Movilla García. Marina García Pérez. Lucía Fernández Vallejo. Julia Díaz Zapico. Nuria Fernández Acero Campoamor. Marta Rodríguez García. Carmen Martínez López. Y Lucía Martínez López. Y Yana Martín Carrión. Paula Montalbán López. Ahora vamos a dar paso a un vídeo dedicado a los dos siguientes galardonados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y quiero poder al menos desde aquí estar con vosotros para felicitar a los grandes colaboradores y
buenos amigos como Jorge Lorenzo y Joaquín, que son dos de los más cercanos de la selección absoluta. Jorge lleva desde hace ya bastante tiempo de una forma impecable, incluso creativa, toda la parte de control del rendimiento táctico del equipo, vídeo, mientras que Joaquín es siempre en todas las ventanas el coordinador de la parte ofensiva, aparte de ser el seleccionador de la selección 20, que es la prácticamente más cercana de las oficiales al primer equipo, con una responsabilidad importante de llevar a los jugadores preparados a ese debut que todos soñamos con verles hacer y que de hecho han podido hacer en cantidad bastante importante en los últimos años. Así que felicito a la Federación Asturiana por la idea de galardonarles y a mis colaboradores y amigos un gran abrazo y enhorabuena. Mención especial a Joaquín Prado, entrenador ayudante de la selección absoluta masculina durante las ventanas de clasificación para el Mundial 2023 y oro europeo como primer entrenador de la selección U20 masculina. Se inició en los banquillos con apenas 19 años en las escuelas del CB Vetusta como delegado y entrenador de la Universidad de Oviedo y del CB Argañosa. Pasó por el Colegio San Ignacio con baloncesto a nivel de formación, algo que considera muy importante en su carrera. Ya a nivel profesional, desde el año 2004 lo hemos visto en el Gijón Baloncesto, Guadalajara, Murcia, Lleida, Palencia y Navarra, con presencia como seleccionador U18, 19 y 20, desde el año 2015, así como ayudante de la selección absoluta en las ventanas de los últimos europeos y campeonatos del mundo. Entrega el galardón Alberto Cuervo. Mención especial a Jorge García Lorenzo, entrenador ayudante de la selección absoluta masculina, consiguiendo el oro en la Copa del Mundo 2019 y oro en el Europeo 2022. Comenzó a entrenar con 16 años en el Apolinar García Evia, pasando después por diferentes clubes de Avilés y colegios. Consiguió el campeonato junior con Mieres y disputó su primera temporada como entrenador en Liga EVA con la Universidad de Oviedo. Desde el año 2012 hasta el día de hoy trabaja con la Federación Española en diferentes categorías, obteniendo la medalla mundial 2019 y el Eurobasket 2022. En 2020 tuvo su primera experiencia fuera de España, en Angola, como director de la Academia del equipo 1 de agosto. En la actualidad es entrenador del equipo Dragons Madrid de Liga EVA. Entrega Carlos Torío. Pasamos al apartado de las menciones de honor. Mención de honor al CD Marchica en el 25 aniversario de su fundación. Allá por abril del 97, un grupo de apasionados del básquet, exjugadores del pionero CB Luarca, decidían fundar un club para poder disfrutar de su pasión. Lo que no imaginaba aquel grupo, comandado por Francisco Pérez Alonso, presidente, es que con el paso de los años y no sin superar miles de dificultades, hoy serían muchos de ellos los patrones de un proyecto con 16 equipos y más de 180 licencias,
convirtiéndolo en el deporte más practicado en el concejo de Valdés. Entrega Jesús Fernández. Mención de honor al CB Navia en el 25 aniversario de su fundación. El Club Baloncesto Navia se funda en el verano del 97 y desde entonces ha mantenido su actividad de forma ininterrumpida. Que comenzó en su día como un equipo senior de segunda autonómica, es hoy un club referente en el trabajo de cantera en el Principado de Asturias, con más de 125 jugadores y jugadoras de todas las categorías. En su trayectoria ha alcanzado un buen número de éxitos deportivos, con 21 títulos de campeón y con 5 participaciones en sus equipos en campeonatos de España. Desde 2012 es continua la presencia de sus jugadores y jugadoras en las selecciones asturianas que participan en el Campeonato de España, llegando a las 98 convocatorias, añadidas a las 8 de la Federación Española de Jugadores de su cantera. Entrega el reconocimiento Vanessa Lanza. CDB Fodeva en el 25 aniversario de su fundación. Fodeva, Fomento y Desarrollo del Baloncesto, nace en el año 97 por iniciativa de un grupo de padres del Colegio Clarín, como un proyecto de baloncesto femenino ligado al desarrollo educativo y formativo de las niñas que lo integran. El club pasó de sus inicios con un único equipo infantil a contar en la presente temporada con 27 equipos, colaborando además con el Colegio Castillo, entrenando 2 equipos que participan en la Liga Ecual. Entrega Teresa Rodríguez.
Mención de honor a la Asociación Atlética Vilesina en el 90 aniversario de su fundación. La Asociación Atlética Vilesina fue fundada en 1932. A lo largo de este tiempo se ha convertido en un club emblemático no solo en Avilés, sino en toda Asturias. En el 87 le fue concedida la Copa Estado, que se otorga al mejor club de España. El baloncesto con el ascenso y permanencia en la segunda división nacional, lo que hoy sería el Éboro. En la actualidad cuenta con 16 equipos, más las escuelas, tanto masculinos como femeninos, con un total de 230 jugadores y jugadoras de baloncesto. Entrega al galardón Aida Nuño. Vilesina hace entrega a nuestro presidente Alberto Cuervo de un detalle conmemorativo por su 90 aniversario que estaba previsto que recogiera en la cena de celebración del club, pero que no pudo ser por motivos laborales. Vamos ya finalizando y pasamos al apartado de diplomas de honor. Diploma de honor a Nicasio García Serrano en reconocimiento a su trayectoria deportiva tras su retirada. Empezó a jugar al baloncesto a los 15 años y pasó por diferentes clubes, el CB Adelantado, CB Gozón, Centro Estudiantil Oviedo, Los Telares Pau, PP Pravia, Oviedo Baloncesto y desde el 2003 hasta su retirada en la Vilesina, donde conseguiría 2 ascensos a Liga EVA. Actualmente forma parte de la Junta Directiva del Club Villa de Luanco. Nica es todo un referente de deportividad y señorío deporte, que creemos que debería de servir de espejo para nuestros jóvenes deportistas. Entrega Alberto Cuervo. Diploma de honor a Saúl Blanco González, en reconocimiento a su trayectoria deportiva tras su retirada. Con 18 años juega en la Calefacciones Faro Gijón Baloncesto del EB y tras 2 excelentes temporadas llega a la ACB fichando por el Baloncesto Fuenlabrada en 2005, donde permanece 4 temporadas registrando 2 nominaciones como jugador de la jornada ACB. En el año 2009 el seleccionador Sergio Escariolo le convoca como invitado en la concentración de España de cara al Eurobasket Polonia 2009. En 2010 es incluido en la lista de 24 jugadores para la disputa del Campeonato del Mundo de Turquía. Pasó por las filas de equipos como Unicaja Málaga, CB Canarias, Real Betis, CB Prat de Leboro, Grace Oberhofen de Francia y vuelta a casa con el Oviedo Baloncesto de Leboro. Además de lo anterior, destacar que Saúl fue internacional con las selecciones españolas U16 y U20. Actualmente es entrenador en la cantera de Valencia. Tanto Saúl como su familia están fuera de Asturias, con lo que le guardamos la mención para cuando pueda recogerla.
para finalizar, finalizamos con una mención especial que el presidente no quiso hacer pública a modo de sorpresa para nuestro anterior presidente, Juan José Cachero. El agradecimiento por su pasión y dedicación al mundo del baloncesto durante sus años de presidencia. Juanjo ha declinado la invitación, así que le guardamos el galardón en la Federación para poder entregárselo en otro momento. Y con esto damos por finalizado la entrega de premios. Enhorabuena a todos los premiados. Y antes de cenar, en un momento, los premiados que salgan fuera a la entrada para hacer una foto de grupo, ¿vale? Y ya cenamos. Gracias.